El triunfo de la nicaragüense Chainis Palacios en Miss Universo reanimó las tensiones entre el gobierno de Daniel Ortega y la oposición. Algunos simpatizantes del oficialismo etiquetan a la nueva reina como opositora. Anduvo de terrorista en el 2018. Los señalamientos hacia Chainis Palacios surgen por su participación en las manifestaciones del año 2018, que pedían la renuncia del presidente. Mientras, la oposición ha resaltado la postura de Chainis a favor de la democracia y los derechos humanos, y por esa razón, la vicepresidenta Rosario Murillo ha reaccionado contra sus adversarios. Vemos el aprovechamiento grosero que pretende convertir un lindo y merecido momento de orgullo y celebración en golpismo destructivo. Días después de la coronación de Chainis, artistas fueron impedidos de realizar un mural en homenaje a la reina nicaragüense. Una casa particular había prestado sus paredes para que se haga un mural y se ha mandado este mural a deshacer y a pintar de blanco para evitar detenciones. Y en el marco de la celebración de Miss Universo, el generador de contenido oficialista Giovanni López fue detenido presuntamente por criticar a un canal de televisión del gobierno que se burló de Chainis. Desde Managua, Donaldo Hernández de La Voz de América para Tele Aruba. Al centro de McAllen llega un autobús tras otro con migrantes indocumentados, a quienes la patrulla fronteriza ha asignado jueces migratorios tras su llegada a la frontera sur de Estados Unidos. De este país no me voy a ir nunca. Al bajar de los autobuses recogen sus pertenencias personales que están en bolsas de plástico, para después ingresar a este albergue y más adelante ir a su destino final sabiendo que tienen una cita migratoria en el futuro. Un país donde me siento seguro, donde me siento tranquilo, donde te da oportunidades de trabajo. De acuerdo con estadísticas de aduanas y protección fronteriza, el promedio mensual de migrantes procesados en territorio estadounidense durante el último trimestre asciende a 300,000, incluyendo a 250,000 a lo largo de la frontera sur. Lo que necesitamos es acción de los federales, porque en realidad son los que pueden arreglar este tema. De acuerdo con el alcalde de McAllen, el país necesita migrantes trabajadores y que contribuyan a la economía. Muchos dicen, los migrantes si pueden ser productivos, son necesarios. Y yo soy uno de ellos. Si pueden venir y vienen legalmente. Los sectores de Tucson, Eagle Pass y el Valle del Río Grande están siendo duramente afectados por los cruces masivos de migrantes procedentes de su mayoría de Venezuela, Colombia, Ecuador y otras nacionalidades de Centroamérica. Ha llegado a tal punto que John Modlin, jefe de la patrulla fronteriza en Tucson, dio a conocer en redes sociales que necesitan todo el personal disponible para abordar este flujo sin precedentes. Desesperación de todo el mundo llegar para cruzar porque no es nada fácil estar durmiendo en las calles. Pero las ciudades fronterizas tienen que lidiar con una complicada afluencia de migrantes y los refugios habituales se han llenado. La situación en Haití es catastrófica. Con estos términos se refirió las Naciones Unidas al país caribeño en su último informe, en el que denuncia la violencia desatada por las pandillas y que han dejado 3.900 asesinatos y otros miles de personas heridas y víctimas de secuestros entre enero y octubre de 2023. Según la Oficina de Derechos Humanos de la ONU, el organismo no cesa de recibir informes de asesinatos, pero también de violencia sexual, desplazamiento y otros tipos de violencia, por lo que pide que se acelere el envío de una fuerza internacional. El pasado octubre, el Consejo de Seguridad de la ONU aprobó el uso de esta fuerza multinacional comandada por Kenia, pero sin la participación de las Naciones Unidas, para asistir a las fuerzas policiales haitianas para hacer frente a las pandillas. Sin embargo, los planes han quedado en suspenso después de que el Parlamento de la nación africana, Kenia, congelara la misión, pidiendo que se cumplan primero las condiciones de entrenamiento y financiación establecidas en el momento de anunciar el envío de las tropas. Según la ONU, la violencia en Haití ha cobrado niveles alarmantes desde que hombres armados asesinaran al presidente el pasado 2021 del país, Jovenel Moïse, en su propia residencia de Puerto Príncipe. Eso, recordemos otra vez, en julio de 2021. Desde Washington, Carolina Valladares, de La Voz de América para Telearuba.